Amén. Te alabamos, Señor. Y así también te presentamos estas ofrendas, lo que los hermanos hayan traído, Señor. Te pedimos, Señor, que sean bien recibidos y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo. En el nombre de Jesús, recíbelos. Amén. Puede tomar su lugar y bienvenidos a todos en este día, en esta noche también, a este lugar, esta casa. Sean todos bienvenidos. Faltan algunas familias. Sabemos que el trabajo es a veces que es por eso que muchos no llegan, pero los que se esfuerzan, ¿verdad? Están aquí, son cada uno de ustedes. Bienvenidos. Ya mi esposa dio los anuncios y la exhortación. Ahora vamos a la enseñanza, a la palabra de Dios. En esta hora vamos a escuchar un mensaje que el Señor nos va a traer, muy importante para cada uno de nosotros. Y vayan buscando en sus Biblias y traen sus Biblias, si no, pues enciendan sus Biblias como ahora dicen, ¿verdad? Los teléfonos, si usted trae su Biblia en el teléfono. Al Salmo 73, versículos 28, 27 y 28, son los dos últimos versículos del Salmo. Y yo le puse por título a esta enseñanza, los que se alejan de Dios y los que se acercan. Mi esposa estuvo hablando un poquito de lo que yo voy a traer en la exhortación que ella estuvo trayendo. Estaba hablando de los justos, que a los justos Dios los va a bendecir, a los justos van a prosperar, pero los injustos no van a ser bendecidos por Dios. Ahí vemos la diferencia. Y esta enseñanza tiene mucho que ver también, porque así como está el título, de eso se va a tratar la enseñanza, los que se alejan de Dios y los que se acercan. Sabemos que todos aquellos que se acercan a Dios van a ser bendecidos porque Dios es el Dios todopoderoso y Él quiere que nos acerquemos a Él para ser bendecidos. No para ser maltratados, sino para ser bendecidos. Pero hay muchos que en vez de acercarse a Dios, se alejan. Y algunos que están cerca de Dios, se alejan de Dios. Y unos que están lejos de Dios, menos se quieren acercar a Dios. Y es donde está la bendición. A Dios lo ven como si fuera malo. Y en realidad Él es bueno. Porque todo lo que Él hace es el bien. Y claro que cuando Él trae juicios, los trae porque en realidad el hombre en realidad no quiere someterse a su voluntad. Y vive en pecado, vive en maldad. Entonces, como Dios es justo, Él a veces trae juicios para hacer justicia. Entonces Dios es bueno. La Biblia lo dice que Él es bueno y todo el tiempo. Entonces esos dos versículos del Salmo 73, los últimos dos, 27 y 28, ahí habla de los que se acercan y de los que se alejan. Dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Eso es lo negativo. Eso es toda la persona que está cerca de Dios y se aparta, no le va a ir bien. Pero el otro versículo es el de la bendición para aquellos que se acercan a Dios. Ya sea que están lejos y se acercan, van a ser bendecidos. O ya sea que están cerca de Dios, pero se acercan más, van a ser bendecidos. Dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus maravillas, todas tus obras. El acercarnos a Dios es un bien para nosotros y Dios quiere el bien para cada uno de nosotros. Por eso desde que mi esposa y yo nos acercamos a Dios, nos ha ido bien. Nos ha ido mejor que como estábamos antes. Si volvemos atrás a como vivíamos la vida de atrás, mi esposa y yo, como estaba ella hablando un poquito, nuestra vida no era de agrado ante Dios porque no hacíamos la voluntad de Dios. Hacíamos lo que queríamos. Íbamos donde queríamos y no nos importaba ensuciarnos con el pecado y con la maldad. Porque como así vive la gente allá afuera, pues así vivíamos todos y creíamos que estábamos bien. Pero estábamos alejados de Dios. Y un día nos dimos cuenta que necesitábamos acercarnos a Dios, nos acercamos a Dios y desde que nos acercamos a Dios nos ha ido bien. No vamos a decir que no hemos pasado momentos difíciles. No vamos a decir que no hemos pasado aflicciones, no vamos a decir que no hemos llorado, porque nos han sucedido cosas, pero en todo eso Dios nos ha fortalecido. Cuando nuestras hijas estaban chiquitas,
todas se nos enfermaron, las tres. Desde la mayor, la otra y la pequeña. Las tres pasaron por enfermedades que en realidad nos angustiaron cuando eran pequeñas. Y nos sentíamos, hubo veces que dormíamos en el hospital, hubo veces que estuvimos en el hospital hasta 3 días, velando por alguna de nuestras hijas que estaba ahí. Y eso nos pasa a todos, eso le pasa al que también no es hijo de Dios. Pero nosotros orábamos a Dios, le pedíamos a Dios que tuviera misericordia de nosotros en esos momentos de aflicción. Y Dios nos sacó adelante. Ahora nuestras hijas ya están grandes, ahora ya, gracias a Dios, pasó todo lo más difícil en cuanto a ella se refiere, a nuestras hijas que estaban pequeñas. Y también por nuestra vida, digamos, familiar, nos fue mejor que cuando estábamos antes, sin Dios. Porque cuando nos acercamos a Dios, Dios nos bendice de muchas maneras. Dios nos bendice de muchas formas. Y sobre todo nos pone paz en nuestro corazón. Que eso es lo más importante. Cuando tú tienes paz en tu corazón, no importa que pasen cosas a tu alrededor, la paz que tú tienes te ayuda a soportar todo lo demás. Todas las aflicciones, todos los momentos difíciles que se están viviendo. Cuando tú tienes la paz de Dios, todo cambia. Pero cuando no tenemos a Dios, cuando estamos alejados de Dios, no hay paz. Y buscamos la paz en otras cosas. Algunos buscan la paz en el licor, en la cerveza, en las drogas, porque sienten bien un rato nada más. Y cuando se les va el efecto, vuelven otra vez a la normalidad. Y eso en realidad es solamente un engaño, porque los problemas siguen. Pero cuando vienes a Cristo, cuando venimos y nos acercamos a Dios, todo cambia y la paz de Dios que gobierna nuestros corazones, aunque haya problemas, tenemos confianza en Dios, que Dios nos va a sacar adelante de los problemas. Y siempre nos ha sacado adelante de cualquier problema, y la gloria y la honra sea para el Señor. Si vamos al Salmo, ese mismo libro de los Salmos, pero el Salmo 32, versículo 9, aquí va a hablar algo muy gracioso, pero es algo que en realidad está ahí para que nosotros entendamos que nosotros tenemos que ser sabios y obedecer a Dios, porque Dios quiere que nos acerquemos a Él, pero a veces nosotros nos alejamos y si estamos lejos no nos queremos acercar. Por eso dice aquí, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Usted, para los que han tratado con estos animales, tú no puedes, para que un animal de estos se acerque a ti, tú tienes que traerlo con un lazo, con una soga. Tienes que traerlo para jalarlo hacia ti, si no, no se te acerca. Si está suelto, al menos que sea muy manso, se te acerca a ti, pero la mayoría de estos animales no se te va a acercar a ti, si no es con una soga para que tú lo jales hacia ti. Y aquí Dios dice que no seamos como el caballo y como el mulo, que han de ser sujetos con cabresto, con un freno o con un lazo, con una soga, porque si no, no se acercan a ti. Yo recuerdo que en nuestra casa teníamos aquí habla de un mulo, nosotros teníamos una mula que viene siendo lo opuesto al mulo. Y esa mula que teníamos nosotros era muy mala. Hasta parece que se le metía el diablo a veces, porque de repente se ponía así bien histérica. Y teníamos nosotros que, cuando se ponía así bien histérica, teníamos que juntarla a un árbol con una soga y le teníamos que poner un freno a la fuerza, porque no se dejaba poner el freno. Y le teníamos que poner un freno a la fuerza y allí, bien amarrada del árbol, y ella se quería zafar. Era del único modo que podíamos subirle a esa mula. Después de que le poníamos el freno, ya se ponía mansita, ya se ponía bien dócil, pero era una prueba para nosotros agarrarla y ponerle el freno. Y aquí Dios dice en este salmo que no seamos así,
porque Dios lo que quiere es hacernos bien. Dios lo que quiere es que nosotros le obedezcamos para hacernos bien. Entonces no quiere que seamos como estos animalitos, que tenemos que ser sujetos con cabresto, si no, no nos acercamos a Dios. Hay personas que necesitan que les venga una prueba para acercarse a Dios. Y eso lo hemos visto, a veces nosotros mismos lo hemos comprobado. Cuando todo está bien, nadie se acuerda de Dios, pero a la vez que viene una prueba, viene un momento difícil, una aflicción, nos acercamos a Dios, porque sabemos que en Dios está la solución. Tenemos la fe que Dios nos puede ayudar. Entonces, a veces así Dios lo permite para que podamos acercarnos a Él. De lo contrario, muchos no se acercan a Dios porque creen que no necesitan a Dios y que con sus propias fuerzas pueden vivir la vida como ellos quieren sin consultar a Dios, cuando en realidad Dios tiene control de todo el mundo. Así es que sin Dios, no nos conviene estar sin Dios, no nos conviene estar lejos de Dios, nos conviene acercarnos a Dios, nos conviene estar cerca de Dios. Y si estamos cerca de Dios, nos conviene acercarnos más cada día. Más y más y más. Dios quiere que estemos más cerca de Dios cada día, los días de nuestra vida. El Salmo 1 es un salmo cortito que solamente tiene 6 versículos, si los podemos leer. Habla de la bienaventuranza de aquel que se acerca a Dios, de aquel que teme a Dios. Pero también habla de aquellos que son malos y que no quieren acercarse a Dios y lo que les va a suceder tanto a los unos como a los otros. Vamos a ver primero al justo, al que se acerca a Dios. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El otro dice, el 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, esos 3 versículos hablan del justo. Va a estar bendecido porque es justo, porque teme a Dios, porque se acerca a Dios. Todo va a prosperar, siempre va a estar como el árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, siempre va a dar frutos, su hoja no va a caer, siempre va a estar, siempre la gente va a depender de esta persona que está cerca de Dios porque va a tener frutos para dar. Pero en cambio, el que es pecador, el que no teme a Dios y el que no se acerca a Dios, es todo lo contrario y es los otros versículos que siguen, los otros 3. El 4 dice, no así a los malos, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento, todo lo contrario. El 5 dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Por eso nos conviene estar en los primeros 3 versículos. Nos conviene ser temerosos de Dios, ser justos, y somos bienaventurados cuando nos acercamos a Dios. Nos vienen las bendiciones, nos vienen todas las cosas buenas que Dios tiene para nosotros, y nos pone paz y aún podemos bendecir a otros, porque cuando tú tienes frutos, esos frutos que tú das son para otros, son para que otros disfruten de los frutos que tú tienes y digan, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, yo quiero tener la paz que esa persona tiene, yo quiero tener el gozo que esa persona tiene, y solamente viene de Dios. La paz y el gozo genuinos vienen solamente de Dios. Entonces, aquí vemos la diferencia de los justos y de los injustos. Si vamos al libro de Jueces, capítulo 2, versículos del 11 al 16, vamos a leer lo que pasaba en ese tiempo con el pueblo de Israel, porque ahí nos va a narrar esos versículos la bendición de Dios. Cuando ellos clamaban a Dios, cuando ellos se acercaban a Dios, Dios los socorría, Dios los bendecía, pero cuando ellos se apartaban de Dios, le daban la espalda a Dios, era todo lo contrario. Dios mismo permitía que viniera el enemigo y los destruyera,
para que así volvieran a clamar a Dios y Dios tuviera misericordia de ellos y viniera y los salvara. Y así estuvo todo el libro de los jueces. Cuando usted lee el libro de los jueces, usted se va a dar cuenta que así estuvo todo el tiempo Israel. Mientras había un juez que los dirigiera, estaban con Dios, estaban cerca de Dios. A la vez que el juez moría, se iban otra vez a la idolatría y se volvían en contra de Dios. Y Dios decía, bueno, ¿quieren maldad? Ahí les va la maldad. Les mandaba ejércitos que los destruyeran, que les quitaran las siembras, la comida, todo lo que sembraban, todo se lo comía el ejército enemigo. Y cuando ya estaban en esa aflicción, clamaban a Dios porque sabían que Dios los podía ayudar. Y venía, Dios le levantaba un juez, un líder, para que peleara contra el enemigo y los vencía porque Dios estaba con el juez. Y ya cuando ese juez moría, volvían a hacer lo malo. Y así estuvo todo el libro de los jueces. Cuando usted lo lee, se va a dar cuenta que levantaba a Dios jueces para salvar a Israel, pero era porque ellos le volteaban la espalda a Dios y Dios los dejaba que los enemigos se aprovecharan de ellos. Pero vamos a leer esos versículos para que usted entienda qué era lo que sucedía, del 11 al 16 del capítulo 2 de Jueces. Yo aquí lo tengo en mi Biblia, voy a leerlo mejor aquí, me concentro más aquí. Después dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales les adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal, a Astarot. Esos eran dioses fabricados, eran estatuas que ellos adoraban. El 14 dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Así estuvo todo ese tiempo de los jueces. Ellos estaban bien mientras había un líder. Es por eso que siempre tiene que haber alguien al frente de una congregación. Nunca va a haber usted una iglesia donde solamente esté la congregación. Siempre va a haber a un pastor, a una persona dirigiendo la congregación. Porque imagínense, si aquí no hubiera un pastor, cada quien haría lo que quisiere. Y cada quien, si de por sí hay unos que no se quieren someter, imagínense. Pero así era el pueblo de Israel. Tenía que haber alguien que los dirigiera, alguien que los acercara a Dios. De lo contrario, se iban a adorar dioses ajenos, a la idolatría, y se perdían y ofendían a Dios. Dios se enojaba, porque conociendo quién era Dios, le volteaban la espalda. Y Dios se enojaba. Entonces decía, bueno, les voy a mandar ejércitos enemigos para que un día clamen a mí, porque saben que yo soy el único que los puedo ayudar. Y clamaban a Él, y Dios los ayudaba. Dios siempre tenía misericordia de ellos, porque Dios así fue siempre con Israel. Vemos pues en este libro de los jueces la paciencia, el amor y la misericordia de Dios hacia su pueblo. Y Dios no ha cambiado. Todavía en esta dispensación de la gracia sigue con su amor, su paciencia, su misericordia hacia la iglesia, hacia nosotros. Nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Ahora nosotros, la iglesia tipifica a Israel. Y Dios todavía sigue, Dios no ha cambiado. Dios todavía sigue teniéndonos amor, misericordia y paciencia. Porque a veces hay quienes se alejan de la iglesia, se alejan de Dios. Y a veces les va mal. Y Dios permite que les vaya mal para que vuelvan otra vez a su presencia. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Conocemos la historia, no vamos a ir a la historia del hijo pródigo, pero en el libro de Lucas, capítulo 11, si no me equivoco, está la historia del hijo pródigo, donde este hijo, cuando
le dijo a su padre, dame la herencia que me toca y yo me voy de la casa con lo que me toca a mí, yo voy a vivir mi vida como yo quiera. Y se fue. El padre le dio la parte de herencia que le tocaba y se fue, y dice que despilfarró toda la herencia viviendo perdidamente. Él vivió su vida loca como él quiso, pero después dice que se le acabó. Cuando se le acabó todo lo que tenía, toda su herencia, de allí dice que volvió arrepentido a la casa del papá, porque se dio cuenta que el papá, en la casa del papá, estaba mejor que en la vida que llevaba. Dice, aunque me trate como un criado, yo voy a regresar, porque tan siquiera los criados allá tienen comida, en cambio a mí se me acabó todo y yo aquí perezco de hambre, decía. Y se regresó el hijo pródigo y el padre lo recibió con los brazos abiertos y aún le hizo fiesta. Y no lo trató como un criado, sino lo trató como lo que era un hijo, el hijo pródigo. Y así es, muchos que se apartan, muchos que se alejan de Dios, va a llegar un día donde se van a dar cuenta, yo necesito a Dios, yo necesito acercarme a Dios, porque cuando yo estaba en la iglesia me iba mejor. Y algún día van a regresar, algún día Dios, esperando que Dios les dé tiempo para regresar a su casa, porque Dios sigue esperando hijos pródigos. Dios sigue esperando a esos hijos que se alejaron. Dios en realidad tiene amor y paciencia y misericordia para que un día se den cuenta que estaban mejor cerca de Dios. Porque todo es un engaño. A veces la gente cree que a veces que viviendo la vida a su manera la están disfrutando, pero se están destruyendo a sí mismos. Porque todo lo que es la embriaguez, ese es el capítulo 15, ¿verdad? De Lucas. Pero no vamos a ir a la historia porque ya se las narré. La embriaguez, todo lo que es las drogas, todo lo que es el licor, todo eso afecta al cuerpo. Todo lo que la gente hace que es ilícito le afecta al cuerpo y un día va a pagar las consecuencias. Un día tarde o temprano, la vida que llevan desenfrenada se les va a acabar. Y ya cuando estén ancianitos, ya no van a poder hacer nada. Yo tengo amigos que yo conocí pequeños cuando yo estaba en mi adolescencia. Algunos de ellos ya no viven. Algunos de ellos ya fallecieron. Y otros de mi edad, que yo conozco de mi edad, yo los veo bien acabados porque han vivido una vida desenfrenada. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios para vivir en santidad, para vivir para Dios, nuestra vida es limpia delante de Dios y nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, no lo vamos a contaminar con nada que le haga daño, con nada que lo va a demacrar, sino que nosotros nuestro cuerpo lo guardamos para Dios y tratamos de no contaminar este cuerpo con nada que sea ilícito. Y es porque Dios nos ha dado sabiduría de cómo vivir la vida. No es que seamos mejores, sino que cuando nos acercamos a Dios, Dios nos da sabiduría de cómo debemos vivir la vida, de cómo nosotros podemos agradar a Dios y podemos nosotros disfrutar la vida cerca de Dios. Porque la vida cerca de Dios se disfruta más. Cuando estamos cerca de Dios, estamos en paz, tenemos gozo, el gozo de la salvación, y se puede disfrutar la vida mejor que antes, porque antes creíamos que la disfrutábamos bien cuando íbamos a las fiestas, pero las fiestas son pasajeras y después sigue la tristeza, sigue el dolor, sigue la aflicción, sigue la depresión, sigue todo lo demás. Mi esposa, cuando habló hace rato, ella no quiso narrar todo porque en realidad es largo el testimonio, pero estábamos pasando momentos difíciles cuando vinimos al Señor, tanto ella como yo. Y de que venimos al Señor ya 24 años atrás, ahora la vida es distinta. 24 años se nos han pasado rápido, pero es porque estamos siempre ocupados en la obra de Dios. Y se pasan los días, se pasan los meses, se pasan los años, pero estamos sirviéndole a Dios.
y se vive la vida se vive bien cuando estamos cerca de Dios. En cambio, cuando nos alejamos de Dios, es todo lo contrario. Podemos pagar las consecuencias. Y hay muchos que puede ser que ya no regresen. Pero el hijo pródigo regresó y Dios sigue esperando muchos hijos pródigos que regresen a su casa. Y Dios, algunos yo sé que sí los va a traer a su tiempo, cuando ya se den cuenta que cerca de Dios estaban mejor. Vamos a Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jeremías 31, 3. Dice, y Jehová levantó juez. No, ese es el de jueces, no lo cambian. ¿Me puedes poner? Jeremías 31, 3. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios nos ama con amor eterno y su misericordia es nueva cada día. Él prolonga su misericordia para sus hijos. Él sigue extendiendo su misericordia, su amor, su paciencia para todos aquellos que son hijos de Dios. Es por eso que muchos están apartados y no han perecido, porque Dios está esperando que se arrepientan y vuelvan otra vez a sus caminos. Dios sigue esperando con paciencia el arrepentimiento de aquellos que se han alejado de Dios. Y Dios les dice, ven, te estoy esperando, no para castigarte, sino para recibirte, para bendecirte. Para eso nos espera Dios. A veces creemos que Dios es como un capataz que está esperando, que nos está esperando para golpearnos porque nos fuimos, porque nos apartamos, y es todo lo contrario. Dios no es como los padres que a veces alguien se va de la casa por algo que hizo, algún hijo se va de la casa por algo que hizo y no quiere regresar a la casa porque cree que su papá le va a pegar. Y algunos que se han ido porque le tienen miedo a su papá que los va a golpear. Pero Dios no es así. Dios no nos castiga cuando regresamos. Dios nos recibe con los brazos abiertos cuando volvemos a su presencia. Para bendecirnos quiere que regresemos. No para castigarnos, sino para bendecirnos. Allá afuera sí nos castiga el enemigo. Allá afuera sí el diablo nos da de todo. Pero Dios, en su presencia, siempre vamos a estar bendecidos con Dios. Siempre vamos a estar cerca de Dios, vamos a estar mejor que estar lejos de Dios. Nos conviene estar cerca de Dios. Nos conviene, porque Él es misericordioso, amoroso. Él nos ama con amor eterno. Él verdaderamente tiene amor. Él es amor. Si vamos a Isaías capítulo 63, versículo 9. Isaías 63, 9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado y Él y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia, los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Aquí está hablando de Jesucristo. Por eso dice que en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Jesucristo fue angustiado cuando lo maltrataron. Cuando Él fue a la cruz, Él fue angustiado por nosotros. Él fue angustiado, Él fue maltratado para que nosotros no fuéramos maltratados, porque nosotros estábamos condenados. Sin Cristo estábamos condenados. Pero Él tuvo misericordia de nosotros y Él pagó un precio en la cruz para que ya nosotros no vivamos angustiados, no vivamos nosotros en temores, sino que ahora vivamos en su presencia, bendecidos por Dios. Entonces Jesucristo fue angustiado por nosotros, por el pueblo de Dios y por todos aquellos. Dice que por toda la humanidad Él murió. Angustiado fue por amor a esta humanidad. Dios no quiere que nos alejemos de Él. Dios quiere que nos acerquemos, pero tiene que ser en un gesto de arrepentimiento. Dios quiere que nos acerquemos a Él,
pero con un gesto de arrepentimiento. Cuando una persona está lejos de Dios y viene a la presencia de Dios, tiene que venir en arrepentimiento. Porque ofendemos a Dios con lo que hacemos. Ofendemos a Dios con el pecado, con lo que practicamos. Y eso ofende a Dios porque Dios es justo. Entonces para acercarnos a Dios tenemos que venir con un gesto de arrepentimiento cuando nos hemos alejado. Y Dios nos va a recibir con los brazos abiertos. Porque el hijo pródigo se arrepintió. El hijo pródigo dijo, yo voy a ir a mi casa, a la casa de mi padre, y ahí estaba mejor. Y le voy a decir que he pecado. Le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como un jornalero. Pero Dios no nos quiere tratar como jornaleros. Dios nos quiere tratar como hijos. Pero el hijo tuvo que decirle, he pecado. Dios tuvo que decirle al Padre, he pecado, pero vengo arrepentido. Así una persona que está lejos de Dios tiene que venir con un gesto de arrepentimiento a los pies de Cristo, diciéndole, he pecado, he estado mal, he vivido mi vida perdidamente, pero ahora he reconocido mi pecado y vengo humillado delante de Dios a entregar mi vida, porque quiero vivir mi vida para Dios. Y Dios va a recibir a todo aquel que venga con un gesto de arrepentimiento. Para eso es Dios. Para eso murió Jesucristo. Dice que Él está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Dios se enoja cuando nosotros pecamos. Él se duele porque nos va a ir mal, porque la paga del pecado es muerte. No es que Dios nos quiera castigar porque pecamos, sino que nuestros pecados, lo que sembramos, eso recibimos. Si sembramos maldad, maldad vamos a recibir. Eso es una ley que Dios mismo dictó en su palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tú siembras maldad, recibes maldad, cosechas maldad. Tú siembras amor, tú siembras bien, vas a recibir bien. Así es, como la ley de la siembra. Por eso Dios quiere que nos acerquemos a Él, porque si nos acercamos a Él, nos va a ir bien. Todo aquel que se acerca a Dios le va a ir bien. Dios nos va a quitar todo pecado, todo lo que nosotros, todo lo sucio que nosotros nos embarramos en el mundo cuando vivimos perdidamente, todo eso Dios nos lo va a quitar cuando venimos con un gesto de arrepentimiento. Para eso Dios quiere que nos acerquemos a Él, para decirle, Señor, me ensucié, vengo sucio, vengo todo sucio del mundo, pero aquí estoy, en arrepentimiento. Y Dios lo que hace es limpiarnos con su sangre. Con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz, esa sangre nos limpia, porque es un símbolo de limpieza, la sangre de Cristo que Jesucristo derramó. Dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Si vamos a Isaías capítulo 1, versículo 18, ahí es Dios llamando a su pueblo al arrepentimiento. Y así también Dios llama a todos aquellos que se apartan, que se alejan de Dios. Le dice, vengan y hablemos. Vamos a ponernos a cuentas. Ven y dime todo lo que has hecho. Y no es para castigarnos, sino para limpiarnos. Es que quiere que regresemos. Todo aquel que se aleja de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Para eso es que Dios quiere que se acerque todo aquel que se aleja, para limpiar sus pecados. Si fueren rojos, si fueren negros, los va a emblanquecer. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando vienen con un gesto de arrepentimiento, Jesucristo los limpia con su sangre que fue derramada en la cruz. De tal manera que cuando venimos en arrepentimiento,
todos los pecados se borran y quedamos limpiecitos. No hay pecado que Dios no perdone. Dios perdona todo pecado, chico o grande. Pero hay que venir con un gesto de arrepentimiento. Humillados, arrepentidos delante de Dios. Y Dios hace todo lo demás. El hombre lo que tiene que hacer es venir arrepentido. Es lo único que Dios pide. Venir y hablemos, pongámonos a cuentas. Dime todo lo que has hecho y yo te limpio de todo lo que tú has hecho. Así de fácil. No tienes que hacer penitencias, no tienes que ir a llevar una manda, no tienes que dar dinero, no tienes que hacer nada. Simplemente habla con Dios. Simplemente, Señor, yo he pecado. Yo te he ofendido. Yo he sido una persona así, 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 así. Y vengo a decirte todo lo que he hecho, pero ya me he arrepentido de todo lo que he hecho porque yo sé que eso te ha ofendido a ti. Y Dios lo que dice, está bien. Ya me dijiste todo lo que hiciste, ahora yo te limpio. Así de fácil. Es algo espiritual. Tú no vas a ver a Dios haciendo limpieza en ti, pero tú vas a sentir la paz de Dios cuando verdaderamente tú te has arrepentido de todo lo que tú has hecho. Se siente bonito, se siente una satisfacción. Es algo por dentro, algo yo lo he experimentado, yo lo experimenté cuando di mi vida a Cristo. Yo quedé limpiecito cuando verdaderamente me arrepentí de todos mis pecados. Y lo peor era que yo era un incrédulo. Yo le pedí perdón a Dios por mi incredulidad, porque yo no creía a Dios. Yo no creía en su palabra. Pero cuando Dios trató conmigo, creí y lloré arrepentido como un niño. Como nunca había llorado en mi vida. Por sí nunca había llorado, creo. Yo nunca lloré hasta ese día. De ahí para acá he llorado más veces. Pero es en la presencia de Dios. Es cuando estás tú delante de Dios y dices, Señor, delante de ti estoy mal, pero yo quiero que tú me limpies. Yo quiero que tú trates conmigo. Y Dios te limpia, te deja blanco como la nieve. Así es que no hay pecado que Dios no pueda perdonar, pero hay que venir con un gesto en arrepentimiento, humillados delante de Dios. Santiago 4, versículos del 8 al 10. Santiago 4, capítulo 4, versículos del 8 al 10. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué está diciendo esa primera frase? Que si tú te acercas a Dios, Él se va a acercar a ti. Haz de cuenta que Dios está ya en aquella pared y yo tengo que acercarme primero a Dios. Cuando yo me acerco a Dios, Él viene para acá también. Es como algo mutuo. Tú vas hacia Él y Él viene hacia ti. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El 9. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. El 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Pero qué debemos de hacer? Los otros versículos. Llorad, lamentad. Eso fue lo que yo hice cuando yo di mi vida al Señor. Cuando yo verdaderamente me arrepentí, lloré, lamenté. Dije, Señor, te he ofendido. Mi risa se convirtió en llanto. Porque la gente se divierte en el pecado y se ríe y se goza. Pero es mejor llorar delante de la presencia de Dios. Y todo lo demás, el Señor te limpia de toda maldad. Afligíos y lamentad y llorar. Eso fue lo que yo hice cuando entregué mi vida a Cristo. Me afligí, me lamenté de todo lo malo que yo había hecho, que había ofendido a Dios, y lloré. En ese tiempo yo estaba llorando, pero era un lloro de gozo. Era un lloro de gozo de que ya Dios me había perdonado.
Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Porque nos tiene que entristecer lo que hacemos. Cuando tú sabes que hay un Dios justo, un Dios amoroso que tiene paciencia a nosotros, nos tiene que entristecer las cosas malas que hacemos. Y es lo que Dios quiere, que nos entristezcamos por el pecado que hemos cometido, porque hemos ofendido a Dios. Y es preferible llorar en la presencia de Dios. Y Dios nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Y nos deja limpiecitos. Nos deja como un niño recién nacido, como un niño recién bañado. Así nos deja limpiecitos. De toda maldad nos limpia. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos es venir humillados delante de Dios. Y Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Él nos va a poner en alto cuando fuere la oportunidad. Él dice, mira, este era un pecador, esta era una pecadora, ahora mira lo que es. Ya de sus pecados ni me acuerdo. Dice el Señor que Él se olvida de nuestros pecados. Entonces, Él exalta a aquellos que se han humillado primeramente delante de Dios, los va a exaltar algún día. Dice cuando fuere tiempo. El 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hay veces que estamos ansiosos, que estamos desesperados, pero tenemos que ir delante de Dios en oración y en humillación para que Él saque toda ansiedad, esa ansiedad que hay en nosotros. Así estaba yo en un tiempo, ansioso. Y Él sacó toda esa ansiedad y ahora tengo paz, tengo paciencia, tengo gozo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando tú te sientas ansioso, desesperado, lo que mejor te recomiendo es que vayas a orar. Preséntate delante de Dios humildemente, en arrepentimiento si has pecado, y ve delante de Dios y echa toda tu ansiedad sobre Él. Y acuérdate de este versículo, Señor, tu palabra dice en 1 Pedro 5, 7, que eche toda mi ansiedad sobre ti. Yo estoy ansioso, estoy desesperado, algo está pasando, no me siento bien. Y yo vengo delante de ti y echo toda mi ansiedad sobre ti, porque tu palabra lo dice. Y vengo aquí con mis cargas. También dice otro versículo, dice venid todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Jesucristo, para eso está Jesucristo, para que nosotros llevemos todas nuestras cargas, toda nuestra ansiedad, toda nuestra desesperación, todos nuestros problemas. Él quiere que nos acercamos a Él para ayudarnos, para quitarnos la carga, para quitarnos los problemas que tenemos encima, que nosotros mismos nos los hemos echado encima. Para eso Dios quiere. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y dice el otro versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el otro versículo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Para eso es que Dios quiere que nos acercamos a Él, para quitarnos nuestras cargas, nuestra ansiedad y todo lo que nos esté oprimiendo. Dios quiere que vengamos delante de Él y le echemos todo eso encima de Él. Él puede con todo. Nosotros no podemos con esas cargas que a veces tenemos encima. Dios quiere que nos acerquemos para ayudarnos, para quitar todo el peso de pecado que a veces tenemos encima. Así es que nos conviene acercarnos a Dios. Los que estamos lejos nos conviene acercarnos, y los que están cerca acercarnos más. No alejarnos, no apartarnos, sino acercarnos, porque en Él está la bendición, en Él está todo lo que podemos nosotros necesitar. Todos los hijos de Dios debemos ser sensibles a su voz, porque si no, el engaño del pecado puede endurecer nuestro corazón, y puede ser demasiado tarde que algunos no vengan al arrepentimiento. No tenemos que dejarnos engañar por el engaño del pecado, porque a veces creemos que un pecadito que cometamos no es nada,
y empezamos a pecar y después se endurece el corazón. El pecado endurece el corazón. Y Dios puede ser que después se pone tan duro el corazón que es difícil a veces acercarnos a Dios por el duro corazón que a veces se nos pone. Por eso tenemos que tener cuidado, todos los que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, no tenemos que dejarnos que nuestro corazón se endurezca practicando el pecado. Porque puede ser que después nos apartemos de Dios y no sea fácil regresar por el duro corazón. Hebreos 12:25. Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Que es una exhortación fuerte para nosotros. Hay que no desechar al que habla. ¿Quién es el que habla? El que está en esta palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada, es anunciada, cuando se trae una enseñanza, no hay que desecharla. No hay que desechar la palabra de Dios. Dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, porque aquí está hablando del pueblo de Israel. Y dice, si no escaparon aquellos que fueron amonestados en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Jesucristo está en los cielos, Dios está en los cielos, pero su palabra por la cual nos habla es la Biblia. Entonces, todo mensaje que viene de Dios por medio de la Biblia hay que tomarlo para nosotros, aunque a veces sea duro de recibir. Entonces, aquí es una exhortación de que no desechemos la palabra de Dios, no desechemos cuando Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque después el corazón se puede poner duro y puede ser que la gente se aleja de Dios y no sea fácil volver, porque hay peligro cuando nos alejamos. Vamos al capítulo 12, versículo 15, a regresar para atrás. 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No debemos dejar que nuestro corazón se amargue, porque si se nos amarga el corazón, podemos nosotros rechazar la palabra de Dios. Podemos nosotros rechazar cuando Dios nos está hablando. Cuando hay amargura en el corazón se endurece y puede ser que nosotros contaminemos a otros que están bien con la amargura que nosotros tengamos. Por eso dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Por eso una persona que predica, un pastor, alguien que enseña, no debe estar amargado. Porque si está amargado puede afectar a todos los demás, a la congregación, con la amargura que tiene. Entonces es algo serio, la palabra de Dios. No tiene que haber amargura en el corazón, no tiene que haber resentimiento, no tiene que haber problemas en los cuales uno contamine a otras personas. Así es que tenemos que tener mucho cuidado que nuestro corazón esté bien delante de Dios para no ser de tropiezo para otros. En ese mismo libro de Hebreos, pero en el capítulo 13 y versículo 8, ya vamos casi a terminar. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así de cortito es ese versículo. Jesucristo es el mismo, así como trató en el tiempo antiguo con el pueblo de Israel, así trata con la iglesia hoy en día. Dios no ha cambiado. Lo que pasa es que ahora estamos en la gracia y ahora tiene más paciencia para con nosotros. Ahora no nos vienen juicios porque nos apartamos de Dios. Y Dios tiene paciencia con nosotros hasta que venimos al arrepentimiento. Pero tarde o temprano pagamos las consecuencias si no hacemos caso a su palabra. Lo que pasa es que Él tiene más paciencia ahora en la gracia. Pero Él es el mismo. Él sigue teniendo paciencia, Él sigue teniendo misericordia, Él sigue amando.
Pero se cosecha lo que se siembra. Y nos conviene estar cerca de Dios. Nos conviene acercarnos a Dios, no alejarnos, porque nos va a ir bien cuando nos acercamos a Él. Algunos consejos para la iglesia, ya para despedirnos. Hebreos, en ese mismo libro de Hebreos, están casi todas las exhortaciones. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos a la gracia es Jesucristo. Acerquémonos a Dios confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No te alejes de Dios, acércate más a Dios. Acércate con confianza, porque Él está para ayudarnos, no para castigarnos, sino para ayudarnos, para hacernos bien. Para eso está el Señor. Capítulo 10, versículo 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, el que sigue, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nos sigue diciendo que nos acerquemos, no que nos alejemos, sino que nos acerquemos, porque teniendo un sacerdote que es Jesucristo, acerquémonos confiadamente. Acerquémonos cada día. Purificados los corazones de mala conciencia. A veces nuestra conciencia está sucia y hay que purificarla acercándonos a Dios. ¿Cómo purificamos nuestra conciencia? Diciéndole al Señor, estoy mal, he pecado, he hecho cosas malas. Límpiame, lávame de mis pecados, de mis maldades. Dice, lavado los cuerpos con agua pura. Purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. El agua es la palabra de Dios. Y Él nos limpia, nos lava con su palabra, así como con su sangre que derramó en la cruz. Por último vamos a Hebreos 13, 14 al 16. Y ahí terminamos. Hebreos capítulo 13, 14 al 16. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Aquí estamos de pasada, hermanos. Aquí en esta vida, en este mundo, estamos de pasada. Así es que acerquémonos a Dios mientras estamos en este mundo. Sigamos leyendo el 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De tales sacrificios se agrada a Dios. De hacer el bien, de la ayuda mutua, ayudarnos los unos a los otros. Si hay una necesidad, ayudémonos como somos el cuerpo de Cristo. Alguien está pasando por algún problema, hay que ayudarnos. Porque nos tenemos que amar como hermanos en Cristo Jesús. Por eso hay que hacer bien, hay que ayudarnos mutuamente. Dice que no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios se agrada de que nos ayudemos los unos a los otros. Dios se agrada de que nos preocupemos los unos con los otros. De esos sacrificios se agrada a Dios, de ayudarnos, de procurarnos. Por último vamos a ir al 10, 23 al 25. Yo creo que ahí vamos a terminar mejor. Capítulo 10, versículos 23 al 25. Lo que pasa es que aquí lo tenía cuando estaba leyendo los otros, pero no pensé leerlos. Pero vamos a leerlos y ahí vamos a terminar. El 23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El que sigue, el 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos
al amor y a las buenas obras. El 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sabemos que aquí no hay gente que por costumbre falte, sino que a veces no llegan por ciertas razones. Pero hay iglesias que sí ya tienen la costumbre de faltar. Entonces, hay que no dejar de congregarnos, porque cuando dejamos de congregarnos, nos estamos alejando de Dios. Porque a veces decimos, hoy no voy, pero llega el otro día de servicio, hoy tampoco, y llega otro día, y hoy por esta razón tampoco voy. Y a veces se hace una costumbre de faltar. Y de eso es de lo que está hablando este versículo. De que no se haga una costumbre faltar. De que si faltaste porque llegaste tarde del trabajo, claro, Dios sabe que no alcanzaste a llegar. Dios sabe que tienes mucho trabajo, Dios sabe que tienes otros compromisos, que no es una costumbre, pero que no se haga una costumbre faltar, dejar de congregarse, porque entonces delante de Dios íbamos a estar mal, porque eso es alejarnos de Dios. Y la gente se enfría cuando deja de congregarse, ya después le da lo mismo congregarse o no congregarse, le da lo mismo escuchar palabra de Dios o no escuchar palabra de Dios, y eso es alejarse de Dios. Así es que acerquémonos más. El consejo es que nos acerquemos más a Dios, porque allí está la bendición. No que nos alejemos, sino que nos acerquemos cada día. Así es que ese ha sido el mensaje, hermanos. Esperemos que lo retengamos y que el Señor siga bendiciendo su palabra y que yéndonos para nuestros hogares, meditemos y el día de mañana meditemos en este mensaje. Así es que pongámonos de pie y le damos gracias a Dios porque Él nos ha hablado una vez más, Él nos ha exhortado y recibimos su palabra con gozo, porque para eso Dios nos ha traído a congregarnos, para que Él nos hablara y Él nos ha hablado. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor, por tu palabra, gracias que nos has hablado por medio del mensaje, Señor. Gracias, Padre Celestial. Queremos acercarnos más a ti cada día, Señor. Queremos estar cerca de ti, Señor amado, porque cerca de ti, Señor, están las bendiciones, está el gozo, la paz que solamente tú das. Que nunca nos alejemos, Señor, sino que más bien nos acerquemos, Señor, cada día, que podamos estar cerca de ti, Señor, porque allí, Señor, es donde tú envías bendición y vida eterna, Padre. Adoremos a Dios con este canto y así nos despedimos en breve. Acuérdense, aquí estaremos el viernes a las 7:30 de la noche. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios allí donde está. Si Dios te ha hablado, dale gracias a Dios, porque Dios nos ha hablado. Yo sé que nos ha hablado a cada uno. Y gracias le damos por su palabra. Gracias, Señor. Oh, sí, Señor. Mi vida para darte lugar. Quiero más de ti. Hoy rindo mi vida para darte lugar. Quiero más
cada día, Señor. Que podamos acercarnos a ti cada día más y más, Señor amado, porque en ti, Señor, está, Señor, lo que necesitamos, las bendiciones, Señor, y todo, Señor, lo que tú tienes, Señor. Lo que tú tienes para nosotros, Señor, solamente se encuentra en tu presencia, Señor. Que podamos acercarnos cada día más a ti, Señor. Que podamos, Señor amado, estar cerca de ti día con día, Señor, en todo momento, Padre. Que tu Espíritu Santo trate con nosotros, Señor. Que si estamos, Señor amado, haciendo cosas indebidas, que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya, Padre, para arrepentirnos, Señor, y estar cerca de ti siempre, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahora te pedimos, Señor, que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Guárdanos en el camino, guarda nuestros vehículos. Quita todo tropiezo, todo accidente que el enemigo quiera provocar, Señor. Quítalo, Señor, de delante de nosotros, Señor, y que podamos llegar con bien a nuestros hogares, cada uno, Padre, cada familia, cada joven, cada niño, cada adolescente, Señor, aquí, Señor, que todos llegamos con bien a nuestros hogares y que tú nos des descanso en esta noche y el día de mañana levantarnos fortalecidos con el poder de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Dios los bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos aquí, primeramente Dios, el viernes a las 7:30. Dios les bendiga y que descansen.